Génesis capítulo 1, versículo número 1. Hoy vamos a hablar, el título del mensaje de hoy es En el principio. Y créanme que no es un tema fácil el que vamos a hablar hoy. El tema de Dios. Título En el principio. Y cuando nos hacemos una pregunta, en el principio, ¿qué es el principio? Leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Era hasta el 1, pero me tomé otro versículo más. Padre, gracias te doy en esta mañana por la oportunidad, Señor, y la bendición que tengo de poder hablar tu palabra en este lugar. Gracias por cada una de las personas, Señor, que están acá dispuestos a escuchar tu palabra. Pido, Señor, que tú puedas guiarme, Señor, en la exposición de este mensaje conforme a tú me lo diste, Señor, y que ante todo seas tú quien salga glorificado, Señor. Danos sabiduría, Señor, o dame sabiduría para poder expresar, Dios mío, lo que hay en mi corazón y lo que está en tu palabra, Señor. Y te pido que agregues, Señor, o añadas entendimiento a cada uno de mis hermanos para que tu palabra pueda ser bien recibida, Señor, y que pueda ser en cada uno de ellos una semilla que pueda germinar para tu gloria y honra, Jesús. En tu nombre, amén. Bien, entonces dice en el principio, cuando leemos la introducción, que la tenemos allí, no es una introducción que salga de mí, es una introducción que sale de Warren Wiersbe, ¿lo pronuncié bien? Warren Wiersbe, ok. Sale de allí. Él lo primero que dice en cuanto a la introducción, cuando habla en el principio, está refiriéndose a Dios allí. Dice lo que nadie puede contradecir. Y se los puedo leer. Dice, ningún científico o historiador puede mejorar, entre comillas, en el principio. Esta sencilla afirmación refuta al ateo que dice no hay Dios, al agnóstico que afirma que no se puede conocer a Dios, al politeísta que afirma que adora a muchos dioses, al panteísta que dice que toda la naturaleza es Dios, al materialista que argumenta que la materia es eterna y no se crea, y al fatalista, que enseña que no hay plan divino detrás de la creación y la historia. Entonces, cuando leemos la palabra en el principio, créanme que por más que traté de buscar, es difícil dar una interpretación exacta a la palabra en el principio. Porque cuando vamos a la palabra en el principio, nosotros que somos seres creados, empezamos a preguntarnos, ¿en el principio qué? Bueno, sencillo, para mí y para ustedes, y recibámoslo con fe. En el principio, Dios. Rápidamente, cuando hablamos del principio, empezamos a imaginarnos desde cuándo fueron creadas las cosas. Y mi respuesta es, cuando ustedes preguntan, ¿y quién creó a Dios? ¿Cuántos se hacen esas preguntas? ¿Y quién creó a Dios? Cuando hablamos de Génesis capítulo 1, verso 1. Nos remontamos entonces a el principio, la eternidad, a antes de todas las cosas. ¿Qué puede haber antes de todas las cosas según lo que usted se imagina? Dios. ¿Qué hay antes de todas las cosas y antes de Dios? Dios. No hay nada antes de Dios. Él es eterno. En el principio ha existido desde toda la eternidad. No hay nada que se anteponga a antes o en el principio o a Dios. Desde el principio, Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros, y me convierto en lo que digo como en un trabalenguas, pero como somos seres creados y vemos la fabricación de carros, casas y muchas cosas, vemos un árbol cómo crece, una mata, lo que sea, siempre sabemos que ha habido un principio. Ejemplo, en el principio, en el año 1946-47, Israel fue nombrado como una nación. Antes Israel, después de Hitler y todo lo que sucedió, quedaron sin tierras y todo lo demás, ellos no tenían una tierra. Sin embargo, se les dio un sitio donde vivir y se creó el Estado de Israel en el año 46-47, por allí en promedio. Entonces decimos, bueno, Israel fue creado como Estado, no, ya ellos existían, pero como un Estado fue creado en el año tal. Entonces decimos, ellos tienen un principio de Israel de haber sido creado como Estado en tal año.
Pero ¿qué tal si les digo que Dios no tiene eso? Estamos acostumbrados a saber que tenemos una silla que fue fabricada en el año 2000, una cámara que de repente fue patentada en el año 97, un carro que de repente salió al ruedo en el año 95, y así. Vemos el principio de muchas cosas y de allí que nuestra mente a veces se vuelve un poquito como que inentendible cuando decimos en el principio Dios, porque nos cuesta a veces en nuestras mentes finitas entender que ya Dios estaba desde antes de todas las cosas, que en el principio ya Dios estaba. Entonces la palabra en el principio, y reitero con esa palabra, no es fácil darle un significado, porque aunque le podamos dar un significado humano, quizás nuestra mente trata de contradecir, pero tiene que haber algo antes de eso. No hay nada antes de eso. En el principio, la eternidad, y en la eternidad, Dios. Por más que busquemos en cualquier tipo de libros, información, donde sea, y pueda conseguirse usted, hablamos de libros cristianos, y pueda conseguirse muchas interpretaciones o traducciones, lo que hay que entender es algo muy claro: Dios en la eternidad. Y es lo que muchos científicos a veces han tratado de contradecir. ¿Qué hubo antes de la materia? ¿Qué hubo antes de Dios? ¿Qué se manifestó? Y si hablamos de los físicos que les cuesta a veces más investigar y tratan de introducirse más en las cosas, permítanme decirle que en el principio Dios. Si vamos, por ejemplo, bueno, por cierto, supe una historia de la mujer con el físico más, digamos, el mejor físico del mundo, y no se sientan celosas las hermanas. La mujer con el físico, el mejor de todos los físicos, podríamos decir. ¿Cuál fue? Fue la esposa de Albert Einstein. Tuvo el mejor físico. Ustedes no entendieron que el mejor cuerpo. Oye, hermanas, no sean mal pensadas. No, el mejor físico. Albert Einstein, quien trató durante muchos años de descubrir la materia, el origen y cualquier cantidad de todas las cosas. Sin embargo, él aún así murió con muchas cosas que quizás no pudo concluir. ¿Y saben por qué lo sé? Porque vi en estos días toda la biografía por televisión de Albert Einstein. Murió con muchas dudas en Nat Geo. Murió con muchas dudas, muchas cosas que aún no pudo concluir. Pero en medio de tantas cosas pudo entender que existía alguien por encima de todas las cosas, y era Dios. Al final pudo concluir algo en su vida. No todas las cosas existen por casualidad, y Dios no juega a los dados. Fue una de sus conclusiones. Él no juega a los dados. Él mismo concluye que existe alguien antes de todas las cosas, en el principio, y es Dios. ¿Ok? En la parte B dice que no existe nada que haga dudar de la existencia de Dios. Dios sencillamente está allí. Salmo 19, capítulo 19, verso 1, lo podemos buscar. Cuando nosotros empezamos a hacernos preguntas en cuanto a las dudas que existen en cuanto a la existencia de Dios. Dios como ha existido por toda la eternidad, y a veces nos cuesta creerlo. El salmista, vamos a buscarlo, Salmo capítulo 19, verso 1, vean cómo concluye. Teniendo él menos tecnología que la que tenemos nosotros, él dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No es mera casualidad que estén los cielos allí, que exista una atmósfera, una estratosfera, que exista todo lo que Dios creó para protegernos, para que pudiésemos tener el oxígeno aquí necesario, para que todo lo que existe en la tierra, los árboles que son los que traen la lluvia, y por medio de ellos y por la creación de Dios pueden existir cada uno de los ríos. ¿Usted quiere que un río se seque? Corte de todos los árboles que están alrededor del río. El río se va a secar. Es sencillo. Y uno dice, ¿y qué hacen los árboles? Dios los creó y los colocó allí con un fin. Entonces existe un Dios por encima de todas las cosas. Y cuando me refiero a este Dios, estoy hablando de un Dios que se escribe con una D mayúscula, no un Dios que se escribe con una D minúscula. Cuando vemos en la Biblia que la Biblia se refiere a Dios, el Todopoderoso, el Padre, lo vamos a conseguir escrito con una D en mayúscula. Y cuando consigamos una D en minúscula, usted inmediatamente va a entender, este no habla de mi Dios, del Dios que creó todas las cosas, de papá Dios. No está hablando este versículo allí.
Lo otro, Él es eterno. Dios se ha manifestado desde siempre. Existe antes que la tierra y el universo. Él no tuvo principio y no tendrá fin. Salmos 92. Vamos a ir rápidamente al Salmo 92. Ustedes trajeron sus Biblias, ¿verdad que sí? Nos dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El salmista no refutaba la existencia de Dios. El salmista estaba con un corazón de fe, un corazón quizás como el de Abraham, que recibió una llamada que le dijo: hey, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham no vio centellas, no vio truenos, no vio rayos, no vio un viento fuerte ni un viento tranquilo, no vio una imagen que se levantaba, no vio que salía algo del agua, no fue sumergido como lo fue Jonás, que lo tragara un pez, no. Simplemente oyó una voz. Dice el libro de Hebreos que salió como viendo al invisible. Oyó una voz que le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ve la tierra que te mostraré. El hombre agarró todas sus cosas y salió y se fue, siguiendo esa voz que lo estaba llamando a cumplir una misión. El salmista, aquí en el Salmo capítulo 90, verso 2, está reiterando todo lo que estaba viendo Abraham. Y el salmista tampoco había tenido tantas experiencias espirituales como algunos hermanos a veces nos hablan de sus experiencias espirituales. El salmista no tuvo ningún tipo de experiencias espirituales. Simplemente podía decir: el firmamento, los cielos y la tierra, todo cuenta, todo dice que existe un creador, un Dios. Porque a veces nos cuesta creer en la existencia de Dios. A veces creemos en Dios simplemente porque han sido enseñanzas infundadas. ¿Cuáles son las enseñanzas infundadas? La que papá y mamá te dice: existe Dios. Dios existe desde pequeño. Entonces tú naces o creces sabiendo que tu mamá te estaba diciendo, tu papá, que existe un Dios. Pero ¿por qué se nos hace difícil entenderlo cuando leemos la Biblia? Cuando vemos toda la creación de Dios. A veces nos cuesta creer, efectivamente existe un Dios. Y ustedes se estarán preguntando: hermano, pero ¿sabía que le estás hablando a un pueblo evangélico? Y que el pueblo evangélico cree en Dios. Sí, el pueblo evangélico cree en Dios. Pero muchas veces pone en duda las cosas que Dios hace. Muchas veces el mismo pueblo evangélico le cuesta creer cosas que Dios hizo en el pasado, está haciendo hoy en día y va a continuar haciendo desde aquí en adelante. Entonces, cuando hablamos de Dios, es importante que entendamos que Dios existe, que es un Dios real, que no es un Dios como se enseña por allí, que no es el Dios de los científicos, que no es el Dios que tiene que confirmarte o hacerte ver, o un Dios que tienes que orar y decirle: Dios, si tú verdaderamente existes, entonces permíteme que yo en este momento vea tal cosa. O si tú realmente existes, haz que suceda tal situación en el país o en tal cosa. Él existe, y por el hecho de que tú le quieras poner a prueba y exigirle: si de verdad existes, Dios, que mi hijo o mi mamá se sanen en este momento, y así voy a creer en ti. Dios no va a hacer las cosas que tú quieres simplemente para satisfacer un capricho tuyo. No puedes poner a prueba a Dios en su existencia. Dios existe. Aunque no le creamos o aunque no creamos en su existencia, Él sigue siendo Dios. Por el hecho de que muchas personas que existen y se hacen llamar ateos hasta que su hijo le dice: papá, bendición, y ellos responden: Dios te bendiga. Perdón. Entonces, existen esas cosas. Eso no le hace a Dios menos. El hecho de que haya gente que no crea en Él, gente que puedan decir en momentos: no, es que yo no creo en Dios, pero en los momentos de necesidad dicen: wow, Dios mío, no sé si tú existes o no, pero ayúdame con esto. Dios por eso no deja de ser Dios. Él seguirá siendo Dios. Nada lo va a mitigar. Su creación está por encima de todas las cosas. Segundo punto, dice que se ha dado a conocer a través de sus nombres o títulos. ¿Cuáles nombres? ¿Cuáles títulos? Si le conocemos siempre como Dios, nuestro gran Dios. Dice en el punto A: yo soy. ¿Recuerdan quién dijo esa palabra? Yo soy. ¿Dónde la conseguimos por primera vez? Libro de Éxodo. Moisés pastoreando ovejas,
o trabajando como pastor de ovejas, vio un árbol o un arbusto que ardía en fuego, pero no se quemaba. Ardía, sí se puede entender esto, ardía pero no se consumía. Ardía pero las hojas se veían normales, ardían pero el tallo no estaba siendo quemado. Y él vio eso y le llamó la atención y fue hacia allá. Inmediatamente recibió de Dios algunas instrucciones y él dijo, bueno, listo, no hay problema, yo puedo ir, no hay problema, pero dime algo, ¿qué les voy a decir a ellos? ¿Quién me está enviando? ¿Quién eres tú? Preséntate, dame la mano, diría yo, vamos a presentarnos y a conocernos. Y él le dice, sencillo, ve y diles, yo soy. O sea, ya va, dame como algo más, ayúdame con algo. Es como cuando a usted le dan una pista para descubrir algo, pero ¿me puedes dar otras pistas? No, sencillo, ve y diles, yo soy, me ha enviado. Me la vuelves a poner más difícil, pero ¿quién es yo soy? Ve, cabezón, diles que yo soy, te ha enviado y harás todo lo que te estoy diciendo y harás lo que te diga allí. Yo soy. Moisés sencillamente creyó, bueno, yo soy, chévere, yo soy, fino, yo soy, yo voy para allá. Y él fue. Yo soy quiere decir el que existe por sí mismo. Éxodo capítulo 3, verso 14. El que existe por sí mismo. El que no necesita agua. El que no necesita alimentos. El que no necesita transporte ni luz. El que no necesita nada. No necesita oxígeno. El que existe por sí mismo. Cuesta creerlo, ¿verdad? Porque nuestras mentes son finitas, pero hay que aceptarlo en fe. El Dios que existe en sí mismo está mandando a Moisés a cumplir una misión. Era sencillo, ve y diles yo soy. Para mí es sencillo decirlo ahorita. Yo creo que para Moisés le costó bastante tener que obedecer e ir a hacerlo. Yo soy, sencillamente yo soy. El mismo yo soy que se manifestó en un cuerpo y también cuando le dijeron, ¿dónde está? ¿Quién es Jesús? Dijo, yo soy. Y cuando dijo yo soy, según el Evangelio de Juan, dice que todos cayeron a tierra, estando en el huerto de Getsemaní. Y uno se pregunta, ¿lo han leído en Juan? ¿Por qué todos cayeron a tierra? Pero ¿por qué? Algunos estudiosos creen que el hecho del Señor haber dicho, el Señor Jesús, yo soy, como lo dijo, iba a hacer que viniera en ese preciso instante fuego del cielo. Algo iba a suceder. Algo iba a pasar, Jesús iba a ser consumido en llamas en ese momento. Jesús, Dios tenía que hacer algo porque se estaba atribuyendo la deidad. Yo soy, ellos cayeron a tierra, ya va, que no nos vaya a suceder, va a venir fuego y lo va a consumir al momento. No sucedió nada. Otros estudiosos dicen que la autoridad de Jesús fue pero tan fuerte, se hizo sentir en ese momento que ellos no pudieron resistir la intensidad o el poder de las palabras de Jesús. Yo soy. Usando esas palabras, atribuyéndose toda la deidad de Dios, como Dios que era, aunque estaba en un cuerpo humano, Jesús estaba manifestando en ese momento que Él venía del cielo, que Él también era parte, o que Él era el gran yo soy, como está manifestado en el Antiguo Testamento. Jehová, otro nombre que se utiliza. Este nombre subraya la existencia propia. Existencia propia. Volvemos nuevamente, Éxodo capítulo 6, versos 2 y 3. Podemos buscarlo rápidamente. ¿Por qué existencia propia? Vamos a ver qué nos dice Éxodo 6, 2 y 3. Dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí, gracias a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. En su nombre Jehová no se dio a conocer a ellos, pero Él es el Dios que apareció en el Antiguo Testamento, a Abraham, a Isaac y a todos, pero nunca se había dado a conocer en su nombre Jehová. Y aquí se lo está manifestando. ¿Qué significa el nombre Jehová? Subraya la existencia propia, lo mismo que el gran yo soy. Existe por Él mismo y no necesita de nadie, no necesita de nada.
de ninguno de nosotros para continuar en su existencia. Cuando a veces nos creemos tan, pero tan importantes para Dios, bueno, Dios mío, sin mí no puedes hacer esto, sin mí no, la iglesia no va a caminar, sin mí no va a haber un maestro en la escuela bíblica dominical, sin mí no va a haber quien monte el salón en las mañanas. Entonces nos creemos como tan, pero tan importantes, no para Dios, para nosotros mismos. Y dejamos de entender que Él es el Dios que existe en sí mismo. Si alguien dentro de la iglesia no quiere hacer nada, no importa. Dios buscará a otra persona que lo quiera hacer. Si hay misioneros que deben entrar a las etnias para hacer el trabajo y después deciden no ir porque se enamoraron por alguna o por otra situación, no se preocupen. Dios va a levantar a otro. Si Moisés no hubiese creído e ido a hacer eso, Dios hubiese llamado a otro, porque Él es el Dios que existe en sí mismo. No es que Dios necesite de nosotros, somos nosotros humanamente, nosotros los humanos, quienes sí necesitamos de Dios. El hecho de que haya gente que deje de venir a la iglesia, ay, porque me hirieron, porque no me trataron bien, porque no me hicieron esto. ¿Por eso la iglesia va a dejar de ser la iglesia? Por eso el Señor Jesús va a decir, ay, otra iglesia más que se cierra porque el hermano Iván no va más a la iglesia. No, la iglesia es de Jesús, la iglesia es de Dios. Él la formó, Él vive dentro de la iglesia, Él es parte de la iglesia, somos su cuerpo. Por eso la iglesia no se va a venir abajo, va a seguir siendo, porque Él es el Dios que existe en sí mismo y no necesita de nosotros para nada. Así que no nos creamos, hermanos, que sin nosotros las cosas no van a marchar bien. Él va a seguir siendo Dios por encima de todas las cosas. Si Jonás no hubiese querido ir a hacer su misión, Dios hubiese llamado a otro. Para nosotros difícil, para Dios muy sencillo, levanto a otro que vaya. El Altísimo dice acá que tiene especial énfasis en el papel de Dios como Rey soberano. Salmo 83, 18. ¿Lo buscamos? Salmo 83, 18. Dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo sobre toda la tierra. Los tres nombres en los que Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento, donde Dios manifestó todo su poderío, donde Dios se dio a conocer a toda la tierra y donde ellos sin ver nada pudieron creer. ¿Saben que nosotros hemos tenido o tenemos muchos más privilegios que las personas que vivieron en el Antiguo Testamento? Ellos creían sin ver. Nosotros creemos y a veces tenemos que ver, pero tenemos al Espíritu Santo que nos enseña y nos guía en todas las cosas. Ellos tenían al Espíritu Santo que venía y se iba. En cambio nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de nosotros y en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros y nos guía todas las cosas. Ellos recibían un llamado y salían. Abraham recibió un mapa para el llamado que Dios le hizo. Dios le dijo, vas a salir de Ur de los Caldeas, 10 kilómetros, vas a doblar a la izquierda, vas a recorrer 5 kilómetros, vas a conseguir un árbol, un samán inmenso, vas a cruzar y caminas más o menos 20 pasos, a los 20 pasos vuelves a cruzar a la derecha y allí te vas a conseguir entonces una piedra inmensa, desde esa piedra vas a contar 3 días de camino sin descansar. Dios no le dijo nada de eso. Ve, yo te voy a guiar. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios que está todos los días en nosotros, guiándonos. Y tenemos este libro, el libro que es verdad, que es vida. Un libro que no necesita que tú le añadas nada. Un libro del que el mismo Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Necesitamos más palabras proféticas para el día de hoy? ¿Necesitamos que se levanten profetas a darnos palabras el día de hoy? ¿Necesitamos llamar hermanos de otros países profetas para venir a decirnos qué va a suceder? Tenemos, dice Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Tenemos este libro y tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos guía en todas las cosas.
Gracias a Dios no necesitamos de profetas hoy en día. No estoy en contra de los hermanos que creen en los movimientos proféticos, pero sí estoy en contra de hacerle más casos, más obedecer más a personas que dicen cosas y nunca vamos a la Biblia. Personas que a veces te dicen cosas que están incluso en contra de los principios bíblicos ya establecidos acá. Personas que te pueden decir cosas que tú dices, oye, pero no sé, no va en consonancia con la Escritura. Ese es el detalle. Si hacemos caso a este libro y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo que está en nosotros, créanme que vamos a tener éxito en todas las cosas que nos emprendamos. El Altísimo, como le llama el salmista, uno de los nombres en los que Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento. Solamente un Dios. ¿Es difícil creer que existe un solo Dios? Cuando estamos acostumbrados a ver infinidad de dioses en todas partes, creer en un solo Dios. Ayer hablaba en la mañana con un grupo de hermanos en el paraíso y estaba hablando sobre la creencia de un Dios. Un hombre llamado Pablo, que lo vamos a conseguir en el libro de Hechos cuando cree, ese hombre tuvo la oportunidad en uno de sus viajes misioneros, caminando por un sitio, le llamó la atención quizás la entrada a un templo, una cueva, no sé cómo estaba eso formado, y el hombre decidió entrar. Este caballero, Pablo, entra por el sitio y ve una galería inmensa de dioses con D minúscula. Y empieza a recorrer. Lo que yo les comentaba ayer con los hermanos, yo no me imagino a Pablo reprendiendo, ato al Dios del cabello, reprendo al Dios de las uñas largas. O sea, lo que se me está ocurriendo se lo estoy diciendo. Ato al Dios de hablar de más, ato y reprendo, y lanzo a lugares desérticos, lanzo a las profundidades, por allá no sé dónde, lanzo al profundo, a lo más profundo del mar, lanzo. Imagínense cuánto tiempo se hubiese tomado Pablo en todo su recorrido por ese templo, donde había cualquier cantidad de dioses y personas adorando a todos esos dioses, personas sirviéndoles, ofreciéndoles culto. Y de repente, en medio de toda esa galería que Pablo estaba pasando y viendo, ve una piedra o una imagen de piedra o algo en una roca que dice al Dios no conocido. O sea, era tanta, imagínense hermano, pero tanta la idolatría en aquel lugar, que si por casualidad se escabullía por allí algún Dios, si se escapaba algún Dios y estaban pecando de no rendirle culto a algún Dios que ellos no conocían, entonces habían hecho una imagen o una inscripción allí en alguna piedra que decía al Dios no conocido. Es decir, si un turista viene por aquí y en todo esto que hay aquí no hay el Dios de su tierra, bueno, puede ir a esa inscripción o a esa piedra y adorar al Dios que nosotros no conocemos, pero que quizás él sí conoce, y rendirle culto allí. Cuando Pablo ve la imagen o la inscripción en la piedra, dice, ¡hey, señores! Me imagino yo, muchachos, caballeros, vengan, lean lo que dice aquí, al Dios no conocido. Ah, de ese es el que les vengo a hablar. Ah, de ese Dios quiero mostrarles a ustedes cosas. Y ellos, sí, el no conocido, sí, de este es el que les vengo a hablar, el que ustedes no conocen. Conocen infinidades de dioses, cualquier cantidad de deidades. Conocen a Éfeso, a la diosa Diana de Éfeso, en el templo, una diosa que le ofrecían sacrificio, le ofrecían culto a través de las relaciones sexuales. Y afuera estaban las sacerdotisas y estaban todos esperando a la orden del día para el que viniera a ofrecer un sacrificio. Se pagaba un alquiler y ellas o ellos entraban para ofrecer allí la adoración a la diosa Diana. Y Pablo vino a hablarles del Dios que no conocían, cuando habían quizás multitudes adorando cualquier cantidad de dioses. ¿Creemos en la existencia del Dios único? ¿Creemos en esa existencia o aún seguimos creyendo en que existen muchos dioses? Sí, existen muchos dioses de acuerdo a las personas que hacen de cualquier cosa su Dios. Como dice la Escritura, de esto hemos hecho mi Dios eres tú. Y muchos lo han apoderado. Para hoy en día
Para muchas personas su Dios es el dinero. Para otros su Dios es el carro. Para otros su Dios es la esposa, el esposo o los hijos. Para muchas personas han endiosado cualquier cantidad de cosas. Pero ¿puedes creer en el único Dios? El Dios que existe desde la eternidad. El que está en el principio. A ese Dios que solamente tenemos que creer por fe, que desde el principio, porque no vamos a conseguir palabras más profundas que desde el principio. ¿Y qué palabras tan profundas? Es difícil, ¿verdad? A veces creer en ese Dios desde el principio cuando estamos acostumbrados a ver cualquier cantidad de dioses por todas partes, pero nos hemos olvidado de ese. Cuando los misioneros han ido a etnias tribales, se han quedado sorprendidos de imaginar en cuántas cosas creen las personas en las etnias tribales. Desde, por ejemplo, decir que su Dios es un cocodrilo. Desde decir que Dios les creó desde una ave. Desde poder decir que fueron formados quizás de cualquier otro animal. Ellos creen en infinidades de dioses. Desde creer en que la luna es un dios, el sol es otro dios. Cualquier cantidad de cosas. Pero ¿cómo cuesta creer en el Dios? Isaías 45:5 nos habla desde ese Dios. En la parte B, Él es el único soberano Señor de todo. Isaías capítulo 43, verso 10. ¿Qué existe que no sea de Dios? El único soberano Señor de todo. ¿Qué existe en la tierra que no sea de Dios? Puedes decir, esto es mío, yo lo hice, yo lo creé. ¿Y quién te dio la materia prima? ¿Quién te dio la inteligencia para hacer o formar cosas? Lamentablemente el hombre ha perdido el norte. El mismo hombre ha fabricado sus propios dioses. Ha hecho cualquier cantidad de cosas para decir, tú eres mi Dios. Pero han olvidado al único Dios que ha existido por toda la eternidad. A veces nos creemos dueños de las cosas que tenemos, pero entendamos algo. No somos dueños de las cosas que tenemos. Las cosas que tenemos son de Dios. Usted simplemente debe ser un administrador de las cosas que tiene. No, es que son mis hijos. ¿Pero por qué son tus hijos? ¿Porque los pariste? ¿Porque les diste formación? ¿Por eso son tus hijos? Debes entender algo. Son de Dios. Son creación de Dios. ¿Sabes cuál es la responsabilidad con tus hijos? Sencilla. Darles una formación y darles una educación cristiana. Esa es la responsabilidad con los hijos. Una buena formación y una educación. No te adueñes de los hijos. No es que él no puede ir a hacer esto, no es que él no es que ella no va, pero si son de Dios. Cuando naciste y los traíste, para los que han presentado sus hijos a Dios, o los que los tuvieron ya los hijos grandes y ahora es que están creyendo, ¿han entregado a sus hijos en las manos de Dios? Hay personas que a veces piden la oración por sus hijos. Dios mío, ay, ora por mis hijos. Entonces cuando la persona está orando, Dios mío, ya está ese muchacho, está en tus manos, haz con él. Señor, si tienes que procesarlo de una manera ruda, hazlo. Ay, hermano, pero no tanto así. Pero ¿cómo quieres que Dios actúe en la vida de tu hijo? ¿En qué anda tu hijo? Si Dios tiene que procesarlo, lo tiene que procesar. Déjalo en las manos de Dios. Cuando Eiler me llamó desde Betijoque para decirme que quería quedarse para estudiar como misionero, yo dije, perro, esto es difícil de aceptarlo uno como padre, en el sentido de que uno dice, ajá, pero ¿qué ganas como misionero? Porque es la pregunta que usted, padre, se va a hacer si algún día a su hijo le dice, quiero ser misionero. Ajá, muy bien, vas a ser misionero. ¿Qué te va a garantizar eso? Nada. Ok, muy bien. ¿Eso te va a dar un carro? No, no me va a dar un carro. Ah, muy bien. ¿Eso va a meter dinero en tus bolsillos? Porque pensamos en eso, ¿sí o no? ¿El ser misionero va a meter dinero en tus bolsillos? No, más bien necesito que las personas me ayuden para sostenerme allí. Y cuando yo esté viejo, ¿quién me va a sostener? Papá, no puedes contar conmigo porque yo voy a entregarme a trabajar con otras personas. Tú tienes que ver cómo te las arreglas tú. Entonces inmediatamente vienen todos esos pensamientos a la cabeza de las personas. Bueno, yo quiero como pensarlo. Pero cuando tú reflexionas y dices, bueno, cuando estaba pequeño, que fue mi caso, recuerdo que lo presentamos ante Dios y dijimos, Señor, haz con él lo que quieras hacer. Ah, ahora porque llegó a los 20 años, a los tantos años, y Dios lo está llamando a hacer una misión, ¿queremos frenarlos en el trabajo que quieren hacer? Si Dios lo está llamando,
son hijos de Él. Tus hijos no son tuyos, son de Dios. Él es el Rey y soberano de todas las cosas. Si a Dios le place llevarse a su hijo o a tu hijo en este momento, de alguna manera, ¿vamos a quejarnos ante Dios por eso? ¿Vamos a empezar a recriminar a Dios por eso? Usted se lo consagró a Dios. Usted le dijo, es tu hijo, Señor, haz con él como quieras. Es difícil aceptar estas palabras, pero cuando decimos a Dios, son tus hijos, o es tu hijo, haz con él como quieras, lo estamos entregando en la voluntad y en las manos de Dios. Permítale a Dios hacer con sus hijos lo que Él vaya a hacer y no tranque usted el camino. Si su hijo tiene que ser procesado y pasado por una cosa bastante difícil, sencillo, dele las gracias a Dios y que Él pase por el proceso que debe pasar. Dios es soberano. ¿Hay algo que es de usted? Mis hijos, como a veces decimos, son de Dios. A Él pertenecen, Señor, a ti te los entregué. Dice que Dios es un espíritu. La Biblia nos enseña que Dios es invisible, porque Él es espíritu. Juan 4:24. Siempre me llama la atención las personas que oigo diciendo que han tenido ciertas experiencias y han visto a Dios. Y digo, Dios mío, pero si la Biblia dice que Él es espíritu, ¿cómo Él vio a Dios? No sé, me llama la atención. Pienso en hombres como Moisés, que vio cualquier cantidad de cosas, de Dios obrando en cosas, de Dios haciendo cualquier cantidad de cosas. Y le dijo a Dios, Dios mío, Padre, permíteme verte. Y Dios le dice, no, Moisés, no hay hombre que me vea y viva. Y me extraña oír de personas que me dicen que han visto a Dios. Es difícil creerlo. Eso sí es difícil creerlo. Que Moisés con una entrega a Dios total, una entrega total, después de 40 días de ayuno, sin comer nada, no vio a Dios. Y hayan personas que viven viendo televisión, internet y toda una serie de cosas y su vida no están tan entregadas a Dios y tienen este tipo de experiencias extrasensoriales, de poder ver a Dios. Cuando ni siquiera Juan en la isla de Patmos dice que vio a Jesús y al instante caí a sus pies como muerto. Y Juan había visto al Señor Jesús en la tierra y ahora lo ve distinto y dice, no pude soportarlo, ver la gloria de Dios en todo su poder. No hay hombre que lo vea y viva. Dios es espíritu. No esperes una manifestación visible de Dios. A Dios tienes que creerle por fe, no tienes que creerle por ver. Como dijo Tomás, si no metiere mi dedo allí en la llaga, en sus manos, en la herida. Usted sabe lo que cuesta tocarse una herida de uno y a veces a uno le da grima tocar la herida de otro. Y este cabezón decía, no, yo quiero meter el dedo en eso, yo quiero tocarlo. No, si no metiere mi dedo allí en la llaga, o sea, no voy a creer. Tenemos personas así dentro de nuestros círculos cristianos, que a veces nos cuesta, hermanos, creer a Dios. A Dios se le cree por fe. Y yo sé que aquí hay muchas personas que son bienaventuradas porque hemos creído a un Dios que nos ha llamado y que estamos sirviendo y no hemos tenido ningún tipo de experiencias, como le llaman por allí, extrasensoriales con Dios. Creemos en un Dios que es el Todopoderoso, el gran yo soy, Jehová, quien no se había dado a conocer en su nombre antiguamente, pero ahora sí lo ha manifestado. Creemos en ese Dios que hace las cosas que son a veces imposibles, Él las hace posibles. La manifestación de Dios en la tierra como fue Jesús. Dios hecho carne y manifestado en la tierra para que nosotros le conozcamos. ¿Podemos creer en ese Dios? ¿Creemos en ese Dios? Y muchos de los temas que vamos a ir desarrollando en los próximos días, por mi parte, van a ser en base al creer en ese Dios. Es necesario que nos volvamos a Dios, al único Dios soberano, y dejemos de estar creyendo en muchas cosas por allí. Aún hay personas que siguen a videntes,
¿Qué va a suceder hoy en día en Venezuela? ¿Qué va a pasar mañana no sé, en la protesta, en la marcha, en la tranca, en lo que sea? Hay que leer, busquen a Mr. Popó, el nuevo tuitero, ¿no? Bueno, nuevo creo. El nuevo tuitero que ahora todos le siguen. Una hermana me decía, en la oficina todos hablan de él. ¿Leíste la última predicción? Esperan, no sé si es los lunes, los martes, no sé qué día, que el hombre o no sé mujer da sus predicciones. Y mira, esta semana va a suceder esto. Hermanos, dejen de creer en esas ridiculeces. Existe un solo Dios. Quien le muestra a Él esas cosas, si pasan o no pasan, créanme que no es Dios. Hay alguien detrás de Él. ¿Recuerdan los adivinos cuando fue Moisés y dejó caer su vara? ¿Qué hicieron los adivinos de Egipto? También hicieron lo mismo. Sus varas se convirtieron. ¿Por el poder de Dios? No, el poder del otro, del innombrable. ¿Pero qué hizo la vara de Moisés? Se comió las otras. Ese es nuestro gran Dios verdadero. Creamos en ese Dios y dejemos de estar leyendo predicciones, horóscopos, no sé, infinidades de cosas que ahora salen nuevas por allí, viendo en los programas de televisión qué va a decir Ana Asi o Hermes o el otro. Dios, el único Dios verdadero, a través de su palabra profética más segura, como lo llama Pedro. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a estar en pie y vamos a hacer una oración. Pero una oración en agradecimiento a nuestro gran Dios por todo lo que Él es. Padre, gracias te damos en esta mediodía ya, Dios mío, por la manifestación de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque en el principio, palabras tan difíciles para nosotros, Señor, ya tú existías. Gracias porque en el principio ya tú eras Dios. Gracias porque en el principio, Señor, desde allí te manifestaste, Señor. Gracias por ser nuestro gran Dios soberano que vive y reina por los siglos. Y gracias por cada una de las cosas que tú nos das. El oxígeno, los teléfonos, las guitarras, la tecnología con la que contamos. Gracias por la vida, Señor. Y gracias, Señor, porque te has manifestado en el Nuevo Testamento y aún hoy en día en nuestras vidas te has manifestado. Gracias por tu divino Espíritu Santo que nos guía a todas las cosas, Señor, y a toda verdad. Gracias por cada una de las personas que están en esta mañana aquí, Dios mío, y que creen que tú eres el único Dios soberano. Y gracias por aquellas personas que están aquí, Señor, y que quizás les ha costado creer en ese Dios que desde el principio ya existe, Señor, pero que sabemos que tú te vas a manifestar a cada una de sus vidas y te vas a revelar como el Dios que existe desde el principio. Gracias por ser nuestro Dios, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hermanos, aunque el jueves salgo, quiero que sepan que mi teléfono lo va a tener la esposa y pueden hacer llamadas, enviar mensajes y ella les va a recibir. ¿Chévere? Dios les bendiga, Dios les guarde.